poco que saber qué se puede ignorar y aparte lo que es importante, lo que sí se debe seguir, ¿no? Y luego vamos a hablar del impacto de lo que hacen los bancos centrales y lo que dicen los bancos centrales, que no es menos importante. Y finalmente, un par de comentarios sobre el tema de los escenarios. Los mercados funcionan con escenarios y vamos a reflexionar un poco sobre lo que quiere decir y terminando un poco con una impresión de cuál es el escenario actual en los mercados. Entonces, el primer tema es el vínculo entre los datos económicos y las tres clases de activos. Antes de eso, ¿por qué son tan importantes los datos? Todo el mundo está bastante vinculado con los datos económicos que salen, y más que antes. La verdad es que las cosas han cambiado algo. Siempre han sido importantes, pero ahora es más importante que nunca. Pues lo que sí se puede decir es que nos hemos integrado todos los países en un escenario internacional mucho más globalizado de lo que hemos visto nunca. Hoy en día es natural mirar a los mercados emergentes, cosa que hace solo 10 años era para los especialistas. Ahora los datos de China entran en la pantalla con la misma importancia de los datos de Estados Unidos, Europa. Y luego es verdad que hemos sufrido dos crisis, ¿no? La crisis en Estados Unidos, la famosa subprime, y luego la crisis soberana aquí en Europa. Y esto también ha acentuado todo el tema de los datos generales, o lo que en inglés se llama el top-down, ¿no? Desde arriba hacia abajo. ¿Qué pasa con el panorama general? Y luego, finalmente, y como consecuencia de las crisis, pues los bancos centrales toman un papel enormemente importante hoy en día. Son casi el mando de los mercados, quizás demasiado, ¿no? El jefe del mercado, y pasan en gran parte sus decisiones en los datos económicos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Pues siempre ha sido el caso que mirábamos con interés lo que pasa en Estados Unidos, y uno se puede preguntar si sigue teniendo la misma importancia que antes. Pues la respuesta es un contundente sí, porque sigue siendo la economía más grande, y aunque China, es verdad que China ahora es número 2, pero China sigue siendo un emergente. No tiene un desarrollo de los mercados financieros comparable con los países avanzados. Y en el caso de Estados Unidos, todo el tema del crédito es enormemente importante, y eso acentúa su importancia. Y luego finalmente se puede decir que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, es bastante agresivo con su política. Hay un activismo muy, muy destacado. Hacen mucho en los mercados. Por lo tanto, y como decía antes, pues los bancos centrales pues pasan sus decisiones en los datos económicos. Por lo tanto, esta es otro vínculo con los datos. Eso quiere decir, básicamente, que aunque yo estoy haciendo trading en el mercado de renta variable español, o a lo mejor me desplazo al mercado europeo, sigo teniendo que mirar lo que pasa en Estados Unidos. Tengo que ser consciente de lo que pasa en el ámbito más general, incluso para operar en mi mercado local. No me libro de esto. En este gráfico, en este diapositiva, tenemos un poco una ilustración simplemente de por qué es así, por qué realmente se vinculan tanto. Pues hay un canal, como he escrito aquí, un canal económico, ¿no? Que hay mucho comercio hoy en día entre los bloques económicos, como puede ser Estados Unidos, por un lado, y Europa y Japón y los emergentes, por otro lado. Como tenemos comercio entre nosotros, pues eso hace también que el ciclo de un país se desplaza al ciclo del otro país. Y luego está el canal financiero, que está muy claro que si los americanos suben los tipos, es difícil que no nos afecte aquí. Es difícil que si hay un colapso en la bolsa, como hemos visto en la crisis
estemos aquí en Europa sin sentir ningún efecto. Y luego el tipo de cambio también puede cambiar. También es verdad que Europa, Japón y los emergentes pues devuelven un poco el efecto a Estados Unidos. Es decir, hay una interacción. Lo hemos visto en la reciente crisis soberano en Europa, que como consecuencia de las convulsiones y las tensiones que ha habido en nuestros mercados, pues los mercados también lo han sufrido. O sea que está francamente todo vinculado e interrelacionado de una forma que no hemos visto nunca antes. Dentro de lo que es la zona euro, por ejemplo, está claro que Alemania, como es la economía más importante, pues tiene un efecto especial y, por lo tanto, es una referencia para los demás mercados. Pero ciertamente también es verdad que los llamados periféricos, de los que somos uno aquí, ¿no?, en España, junto con Italia, Irlanda, Portugal, Grecia y demás, pues también influimos en el escenario de Alemania. Lo que sí está claro es que, como consecuencia de todo esto, tenemos una enorme cantidad de datos económicos y financieros de carácter cada vez más internacional. Y uno se puede preguntar, ¿pero qué demonios hago yo con todo esto? Porque yo necesito convertir datos en información. Y eso es lo que se trata un poco este cursito, ¿no? Que necesito poder interpretarlo y poder rechazar también las cosas que no son importantes. Necesito un marco de interpretación y un método para colocar cada pieza en el cruce del escenario económico. Y de esto va esto, el crecimiento. Yo no me canso de insistir en la importancia del crecimiento. El crecimiento se puede entender simplemente como subida o bajada del PIB de las economías. Pero no es el PIB lo que miramos un montón de otras cosas. A esto voy en adelante. ¿Por qué es tan importante si hay crecimiento o no? Pues, si empezamos con los bonos, si hay crecimiento, y sobre todo si es un crecimiento elevado, o sea que si hay un boom, pues es muy fácil que esto induzca a los bancos centrales a subir los tipos en algún momento. Por lo menos va a haber expectativas de que esto vaya a ser así en los mercados. Y es casi sin excepción negativo para los bonos. Y por otro lado, un crecimiento bajo, una recesión en especial, pues siempre crea expectativas de que los bancos centrales van a intentar bajar los tipos para estimular a la economía. Y eso siempre funciona en beneficio de la deuda. Digo deuda porque es la renta fija sin riesgo. Si hablamos de crédito, bonos con algo de riesgo crediticio, pues cambia un poco la cosa. Es decir, en el caso de los bonos, el análisis es relativamente fácil. Es decir, ¿qué opinamos sobre el crecimiento? ¿Va a haber más? ¿Va a haber menos crecimiento? Y como consecuencia de eso, ¿qué van a hacer los bancos centrales? Porque ahí tenemos el 90% del escenario para los bonos. También nos cuenta mucho lo del crecimiento sobre lo que va a pasar con la bolsa, pero es algo más complicado en análisis. ¿Por qué? Por una serie de razones. Primero, es verdad que el crecimiento tiene implicaciones para el crecimiento de los beneficios. Es decir, si hay crecimiento de la economía, es fácil que también haya crecimiento de los beneficios. Puede ser porque las empresas venden más unidades o porque se aumentan sus márgenes de beneficio, pero el vínculo no es exacto, porque hay otras cosas que influyen también en los beneficios. Y por otro lado, un crecimiento bajo pues puede perjudicar efectivamente las perspectivas de ganancias de las empresas y debilitar la bolsa. Pero lo que sí lo complica un poco es que la bolsa también depende del nivel de los tipos, es decir, el tema de los bonos, porque como sabéis, cuando bajan los bonos de precio, sube su rentabilidad, los tipos de interés, y viceversa, cuando suben de precio, pues bajan los tipos. Y estos tipos de interés
también influyen en la situación de la bolsa. Es decir, podríamos tener la situación curiosa que hay un boom de la economía, los beneficios van muy bien, pero el valor presente de estos beneficios baja algo por una subida de los tipos que usamos para descontar los flujos, ¿no? Con estas observaciones, porque son un poco de principio, ¿qué es lo normal? ¿Los bonos y la bolsa van siempre en el sentido contrario o van siempre en el mismo sentido? Pues la respuesta es que lo normal es que vayan en el mismo sentido, pero cuando hay un cambio muy fuerte de la economía, esto puede cambiar. Es lo que veis aquí en esta gráfica, que tiene el retorno de las acciones, en este caso las acciones del Standard & Poor's 500, contrastado con el retorno de un bono. ¿Qué es lo que da retorno a un bono? Pues evidentemente el cupón que paga el bono, pero también si sube o baja de precio. Y esto último puede ser importante, porque si tenemos un periodo más corto y, por ejemplo, bajan los tipos de interés, pues los bonos suben. Los bonos suben y generan un retorno más alto. Como podéis ver en el gráfico, la mayoría de las observaciones en este periodo, que son un poco más de 20 años, pues van en el mismo sentido. Cuando la renta variable tiene un retorno positivo, también lo tienen los bonos, pero hay una excepción. Hay dos excepciones gordas en este periodo, y son el periodo de 2000 a 2002 aproximadamente, y luego el periodo más reciente de 2007 a 2009 aproximadamente, donde los bonos y la bolsa van en sentido contrario. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que la recesión que hemos visto en estos periodos, el primer periodo se refiere al pinchazo de la burbuja tecnológica, después de los años 90, con boom, entrando en los 2000, las bolsas se pegan bastante fuerte, porque es el tema de todos los bonos, de toda la renta variable de Internet, pues se castigan bastante en el mercado, y hay miedo de recesión. Y por lo tanto, los tipos de interés, por otro lado, bajan mucho, y eso beneficia a los bonos. Los bonos lo hacen muy bien y la bolsa lo hace muy mal. Es decir, en una recesión lo normal es que vayan en sentido contrario. Lo mismo pasa otra vez en la crisis de 2007-2009 en Estados Unidos, donde los bonos del Estado, los bonos que no tienen riesgo de crédito, pues lo hacen muy bien. Pero dicho esto, como decía al principio, pues la regla es que cuando hay normalidad, pues los dos activos van en el mismo sentido, es decir, hay una correlación positiva. ¿Qué pasa con las divisas? Pues es otro tema donde aquí solamente he incluido una ilustración. El dólar contra el euro, aunque se escriba euro-dólar, en realidad es lo que hacen los traders de divisas. En realidad lo que se ve aquí es el número de dólares que uno necesita para comprar un euro. Es lo que tenéis en el eje derecho. Y en el eje izquierdo tenéis el diferencial de tipos de interés cortos entre Estados Unidos y Europa. Perdona, es Europa menos Estados Unidos. Por lo tanto, es Estados Unidos contra menos Europa. ¿Qué pasa si los tipos en Estados Unidos suben mientras que los tipos en Europa no lo hacen? Pues esto fortalece al dólar frente al euro y viceversa. Si veis el periodo por ejemplo, de 2010, marzo de 2010 a mayo de 2011, pues lo que está pasando allí es que los tipos americanos bajan respecto a los europeos. A lo mejor los europeos también bajan, pero bajan menos. Por lo tanto, hay un diferencial en desfavor del dólar. Después, pues el diferencial aumenta a favor del dólar y empieza a fortalecerse el dólar. Lo que quiero decir es que los tipos de interés también son enormemente importantes para la divisa.
al igual que es el caso para los bonos. Y los tipos de interés tienen mucho que ver con la situación cíclica, es decir, el crecimiento que hay en cada bloque. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando del dólar y el euro, una pregunta que se podría hacer en la actualidad es: ¿quién va a empezar antes de quién a subir los tipos? Pues últimamente el mercado ha tenido la idea de que la Reserva Federal podía subir los tipos antes del Banco Central Europeo, pero queda un poco en entredicho, no se está tan seguro en el mercado. Pero si esto efectivamente va a ser lo que pasa, pues probablemente implica un fortalecimiento del dólar frente al euro. ¿Qué papel juega la inflación? Pues la inflación, si un país tiene más inflación que otro país, o sea, mejor dicho, que si su inflación sube respecto a la inflación de otro país, eso normalmente es malo para la divisa, porque lo hace que el país sea más caro, que su competitividad sufra, pero esto es un análisis a largo plazo, porque a corto plazo muchas veces el mercado dice: vale, ha subido la inflación, ahora el Banco Central tendrá que subir los tipos para controlar la inflación. Y entonces, lo que realmente debería ser malo, desde el punto de vista un poco fundamental para la divisa, pues se convierte en una cosa positiva, porque crea expectativas de subida de tipos. Lo que quiero decir con esto es que para el trading, para nuestro horizonte relativamente cortito, el nivel de los tipos respecto a la otra divisa es absolutamente crítico para una divisa. Eso nos lleva a lo de el top 10 de los datos. ¿Qué es lo que yo quiero de un dato? ¿Qué es lo que yo exijo de un dato para tenerlo en cuenta cuando yo hago trading? Porque claro, hay un montón de datos, pero la realidad es que la gran mayoría de los datos se pueden ignorar completamente porque no mueven los mercados. Lo que hace que un dato mueva el mercado es que sea un dato que se perciba como sensible cíclicamente, es decir, un dato que sea como un sensor muy bueno al ciclo económico. Es decir, si estamos empezando a ver rasgos de una recesión, por ejemplo, pues que este dato lo refleje bien, ¿no? Que lo comunique bien y que reaccione con fuerza a esta situación. Luego, tiene que ser un dato de actualidad. Es que no me interesa un dato que habla de un periodo que está 2 meses atrás, porque claro, ya ha pasado mucho desde entonces y ya el mercado, como sabéis, está siempre con la cabeza en el futuro. Si el periodo que describe el dato está muy atrás, pues interesa por automatismo menos. Luego, idealmente, el dato se debe publicar con frecuencia. Si es un dato que se publica solamente trimestralmente, pues es un poco aburrido ya. Yo siempre suelo decir que los datos son como el pescado, ¿no? Tienen que ser frescos del día, porque si no, no interesan. Y luego, finalmente, el tema de la fiabilidad. Hay datos que son muy volátiles y eso sí pueden ser datos que se publican con frecuencia. Y hay datos y eso es negativo, ¿no? Hay datos que son sujetos a muchas revisiones posteriores a su publicación. Eso tampoco me interesa. Quiero datos que tengan relativamente poca volatilidad y que no se revisen o que se revisen poco después de publicarse. Y luego, finalmente, pues, como vamos a hablar al final, pues hay escenarios en los mercados y, por lo tanto, ¿qué relevancia tiene este dato para el escenario? Si yo estoy muy preocupado del crecimiento, evidentemente es cíclico todo, pero también puede ser que mi preocupación en el momento es la cuenta corriente u otra cosa. Entonces, eso cambia un poquito qué datos me interesan. Porque, claro, depende del escenario y depende también del país. Pero eso no resta nada a la lista de datos que tenemos aquí, o sea, de criterios: sensibilidad crítica, grado de actualidad, fiabilidad y relevancia para el escenario actual. Como ilustración a esto,
podemos considerar el propio PIB. Podemos decir, vale, pues has hablado de los datos de crecimiento, que es más completo que el PIB, el Producto Interior Bruto. Claro, eso viene publicado en todos los países, normalmente con frecuencia trimestral. Pues no cumple este dato con todos los requisitos. Trimestral es un poco infrecuente para nuestro gusto, ¿no? Porque claro, queremos información fresca, relevante. Si un dato solamente se publica trimestralmente, pues desde que se ha publicado va a pasar otro trimestre hasta que conozca el siguiente dato. Es normalmente demasiado para el mercado. Y luego, para colmo, el PIB se revisa bastante en publicaciones posteriores. ¿Qué hacen los analistas? Pues nosotros no somos analistas, nosotros somos traders, ¿no? Pero es verdad que hay analistas que nos pueden dar información porque están trabajando con esto, ¿no? Y lo que hacen es decir, vale, pues ahora he tenido, por ejemplo, el PIB del primer trimestre, yo estoy ahora en el segundo trimestre y quiero saber cuál es el PIB, pero no lo tengo, no lo voy a conocer hasta bien entrado en el tercer trimestre. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo intentar estimar con nosotros informes que tengo, puedo intentar crear, componer el puzzle del PIB. Es lo que hacen los analistas y es lo que he ilustrado aquí, ¿no? Un poco el puzzle de economía, las piezas que pueden formar una opinión general del PIB. El PIB básicamente consiste de consumo, el consumo privado, las inversiones, el consumo público y el sector exterior. El sector exterior son las exportaciones y las importaciones. Si yo quiero tener una idea de lo que están haciendo los consumidores, que normalmente en un país rico el consumo privado es casi 70% del PIB. Por lo tanto, es de una importancia brutal el consumo, ¿no? Pero tengo unos informes que se publican con más frecuencia, normalmente mensual, que me pueden contar algo del consumo antes de publicarse el dato del PIB. Véase, ventas al por menor, las ventas de automóviles, por ejemplo, la confianza, datos sobre la renta y lo que gastan los consumidores. Se publican todas estas cosas mensualmente. De las inversiones también tengo información porque hay datos como pedidos de bienes duraderos, gasto en construcción, viviendas iniciadas, ventas de viviendas. Eso la verdad es que es verdad eso de un país como Estados Unidos y es verdad como un país como España, ¿no? Finalmente, para el sector exterior, que eso puede ser más o menos relevante según el país, pues tengo datos del comercio exterior, cuando se ha vendido al exterior y cuando se ha comprado, o sea, las exportaciones y las importaciones. Si sumo todo este panorama, puedo hacer un cálculo del PIB y intentar averiguar cuándo ha crecido desde la última publicación. Ahora bien, eso es un poco el trabajo de los analistas y podemos leer lo que dicen y es relevante saber lo que dicen, pero para nosotros que somos traders, pues preferiríamos unos datos que son más, que van más directamente al grano, ¿no? Es decir, podemos hacer una lista de datos que son capaces, cada uno de estos datos, de decir algo de toda la economía. Pues entonces son mucho más relevantes porque no tenemos que hacer ningún cálculo, simplemente miramos el dato y concluimos algo sobre la economía en su conjunto. Y estos datos que os voy a enseñar, pues sí cumplen con estos requisitos, sí son de una sensibilidad cíclica importante, sí se publican con frecuencia y con cercanía al periodo en el del que hablan, es decir, son muy de gran actualidad y también son importantes porque son fiables, porque no son muy volátiles y en algunos casos ni se revisan. Y finalmente son relevantes para el escenario. Y esto es lo que yo he puesto como el top 10, ¿no? No voy a hablar de cada uno de ellos. Algunos estaban en la otra lista, ¿no? de las piezas para averiguar el PIB en su conjunto. Pero, por ejemplo, si miramos el empleo, que no está aquí, el empleo no entra en el PIB,
Sin embargo, es el dato con diferencia más importante. En el caso de, he elegido el caso de Estados Unidos porque, como hemos dicho al principio, pues sigue siendo el mercado con diferencia, la economía más importante del escenario financiero. Pues los datos de empleo se publican mensualmente y se publican el primer viernes del mes. Es decir, si tú entras en febrero, pues el primer viernes de febrero va a salir el dato de enero de empleo. Eso es muy fresco, es información muy, muy fresca. En Estados Unidos, en inglés se llaman non-farm payrolls, que son nóminas no agrarias. No se incluye el sector agrario porque la estadística es relativamente escasa y porque tampoco hay mucho empleo en el sector agrícola. Esto es un dato muy importante. El siguiente sería el ISM manufacturero. Es una encuesta del sentimiento en la industria que incluye una parte de subcomponentes. En Europa sería el PMI. El PMI quiere decir el índice de los gerentes de compra, el Purchasing Managers Index. Eso también se publica muy fresco el primer día laborable del mes, ¿no? Entonces, como decía antes, pues entras en el inicio de un mes y te habla del mes pasado. Luego, concretamente en Estados Unidos hay datos muy cortos, muy cortoplacistas, como son las solicitudes de subsidio de paro. Esto habla del mercado laboral, es una parte del mercado laboral, no es todo, pero se publican semanalmente. Entonces, son capaces, francamente, de mover el mercado, incluso a corto plazo. Ventas al por menor, pues formaban parte de lo que decimos antes, forman partes del panorama general del PIB, y como son mensuales, pues también son claramente capaces de mover el mercado. Luego datos sobre renta y gasto personal, pedidos de bienes duraderos, viviendas iniciales, y ya, según vayamos por la lista, pues pierden impacto. No es que no son importantes, pero empiezan a ser datos un poco más, por así decirlo, estratégicos. Ya son más datos que son relevantes para la inversión y menos para el trading. El dato de empleo, como decía antes, es claramente el rey de los datos. En Estados Unidos, por lo menos, es el caso. Es un dato de gran actualidad y tiene muchas implicaciones. El empleo, evidentemente, es importante porque si uno lo piensa, si hay más empleo, pues se genera más renta para la gente y eso influye en la situación del consumo. El consumo es súper importante para la economía en su conjunto. Y luego el informe también tiene más información. También habla de la duración de la semana laboral, cuándo han trabajado, cuántas horas han trabajado en Estados Unidos como medio. Muy importante porque habla de cuánta utilización hay de la fuerza laboral, ¿no? Que las empresas, si las empresas tienen mucho trabajo, pues van a pedir a sus trabajadores que estén más. Y sin embargo, si no pasa nada, si está todo medio muerto, pues la duración de la semana laboral es más corta y las horas trabajadas son menos. ¿Cuánto han egresado los trabajadores por hora? Es decir, eso está subiendo, está bajando. Y luego hay, evidentemente, no lo he escrito aquí, pues la tasa de paro. ¿Está subiendo el paro o está bajando el paro? Esto es relevante más allá de una sola interpretación de su impacto sobre el PIB, porque el paro es sensible políticamente. Cualquier gobierno se interesa por el paro. Si el paro sube, pues es claramente un dato muy negativo para la aceptación de este gobierno, su popularidad, y por otro lado, si consigue bajar la tasa de paro, pues es un logro, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues este dato, por tanto, entra directamente en lo que es la política de la Reserva Federal. El dato de empleo en general, todo el informe de empleo, con diferencia, es el dato o el informe que más condiciona lo que va a hacer la Reserva Federal, si va a subir los tipos o va a bajarlos. Por eso,
hemos visto en periodos movimientos bastante gordos en el mercado como consecuencia del dato de empleo. Vamos a ver un gráfico. Aquí tenéis un gráfico que ilustra el tema del empleo. La línea verde es el propio Standard & Poor's en el eje izquierdo y la línea azul es el empleo. Como podéis ver, pues se siguen bastante. Luego hay una línea naranja que es el cambio del empleo. Cuando está por encima de la línea hay un cambio positivo hacia creación de empleo y cuando es por debajo, pues sigue contrayéndose el empleo, ¿no? Lo que veis son dos cosas. Primero, aunque no se ve quizás el impacto de un dato concreto, lo que sí se ve es que, por ejemplo, desde el 2009-2010, pues el empleo toca fondo y a partir de eso, aunque es algo volátil, pues empieza una senda alcista. Y eso ha estado detrás de todo el periodo de recuperación de la bolsa que hemos tenido. Por tanto, el trader se interesa mucho por este tema, porque a ver si sigue intacto este fundamento o hay un cambio. Si hay un cambio, pues ya puede cambiar bastante todo el panorama. Por tanto, lo que quiero decir es que el dato de empleo que se publica siempre un viernes. Este mismo viernes puede cambiar muchísimo, el mercado puede impactar fuertemente, pero también es verdad que forma un fundamento a largo plazo de todo el escenario. Si pasamos al siguiente, que es el ISM, que decía antes, esto es ya una expresión de toda la economía. No es, en realidad solamente habla del sector manufacturero, esta encuesta, pero lo curioso es que tiene una capacidad de prever lo que pasa con el resto de la economía. Es decir, es un indicador de todo el PIB. Y lo que tiene de muy atractivo es que se publica, nada más terminar el mes, como decía, no hay revisiones después. Si sale un dato, pues se queda ahí el dato. Y por lo tanto es bastante fiable como informe, ¿no? La regla es que una lectura por encima de 50 señala una expansión del sector manufacturero y por debajo una contracción. Y eso tiene una correlación bastante alta con el propio PIB. Y luego hay, detrás de la cifra general del ISM, pues hay un montón de información más desglosada. Vamos a ver un poco, quizás estos gráficos sean un pelín difíciles de interpretar, pero aquí otra vez veis la misma idea, en verde el índice Standard & Poor's y en azul tenéis el ISM manufacturero. Y luego en línea naranja pues el cambio. ¿Qué pasa? Pues lo curioso es que aunque el ISM, esta regla de 50, se refiere más a la economía, pues para los mercados es absolutamente crucial. Si bajamos por debajo de 50, siempre hay alarma roja. La gente empieza a preocuparse, incluso aunque es una bajada relativamente suavecita por debajo de 50, y sobre todo si se queda ahí. Y de ilustración podemos ver lo que pasó en el colapso de la bolsa en el 2009, pues el ISM, que incluso puede preocupar si está en 45, pues fue a 35. Es un absoluto colapso y una rendición de la bolsa, ¿no? Porque ya no se ve el fondo de nada cuando hay una situación así. El mercado, a partir de eso, empieza a preocuparse, a regularse, pero es verdad que empieza a ser más claro que tenemos una tendencia alcista una vez que el ISM está otra vez por encima de 50. Luego, en prácticamente todo el periodo desde entonces, se ha mantenido por encima de 50. Eso da un apoyo general de la bolsa. A corto plazo, ¿qué pasa? Pues a corto plazo, sí nos interesa lo que hace, aunque esté por encima de 50. Es decir, si está en un nivel muy alto, como puede ser casi 60, y baja momentáneamente, sí crea unos retrocesos de la bolsa,
Y sin embargo, si contrastamos eso con la otra regla de que mientras que esté por encima de 50, el escenario sigue siendo positivo, pues muchas veces se pueden combinar las dos cosas. Es decir, vale, hemos tenido un retroceso de la bolsa, como por ejemplo ocurrió en 2011, como consecuencia de que ha tocado un top el ISM, pero se mantiene por encima de 50. Por lo tanto, no creo que haya cambiado de fondo la tendencia. ¿Qué hago? Pues compro la bolsa. Es decir, uso esta información para mi trading. Por eso el ISM es de absoluta importancia en todo esto y es un indicador muy, muy útil para el trading. Aquí tenéis un poco el desglose, está en inglés. Entonces, podemos decir, por ejemplo, el ISM está, en este caso, es la lectura de mayo, pues está por encima de 50. La dirección es al alza, pero se ha ralentizado algo. Y así seguido, ¿qué pasa con los nuevos pedidos? Pues siguen creciendo, pero lo hacen menos, etcétera, etcétera. Y esto es una lectura ya más desglosada. Por ejemplo, el empleo no tiene tan buena pinta en esta lectura de mayo, porque está en 52, no es malo, pero se ha bajado algo desde abril, y esto tiene implicación para el siguiente dato del empleo. Es decir, el ISM tiene la doble capacidad de decir algo de la economía y también nos dice algo por adelantado del siguiente dato de empleo. Por lo tanto, claramente vale la pena seguir este informe. Con estos dos, voy a limitarme a estos dos superinformes. Los de los top 10, yo diría que estos dos son, con diferencia, los más importantes. Pero los demás también cabe mirarlos, pero yo diría que con seguir 3 o 4 para el trading es suficiente. No hace falta hacer mucho más. ¿Qué hay más? Más cosas. Pues hay más cosas porque los bancos centrales, como hemos dicho al principio, tienen tanta importancia hoy en día. Y tienen tanta importancia porque se han hecho importantes, se han hecho como el amo de los mercados, con un activismo que nunca hemos visto en el pasado. ¿Cuál es el papel de un banco central? Pues es muy sencillo. En realidad tiene que formular lo que llamamos la política monetaria, es decir, la política en la práctica, quiere decir política de tipos de interés. El Banco Central fija un tipo oficial y es un tipo al que se relaciona todo el resto de tipos de interés. Por lo tanto, normalmente cuando el Banco Central sube los tipos, pues todos, prácticamente, la totalidad de tipos en el sistema suben, con diferencias e implicaciones para según el escenario. ¿Qué hacen los bancos centrales? ¿Qué es lo que intentan hacer? Pues por un lado, no quieren demasiada inflación, por lo tanto, si el crecimiento es excesivo, es demasiado alto, hay un boom, se está sobrecalentando, calentando la economía, como se dice, pues tienden a subir los tipos. Y sin embargo, para reducir la inflación. Sin embargo, si el crecimiento llega a ser demasiado flojo, demasiado bajo o incluso negativo, que hay recesión, pues relajan el sistema, alivian el sistema con bajada de tipos. Todo esto lo pasan en gran parte en su análisis de los datos económicos, que no tienen otro remedio. También miran otras cosas, miran condiciones financieras y demás, pero el ciclo es de absoluta importancia para ellos también. Y eso acentúa otra vez la importancia de los datos para todo esto. Como decía antes, los tipos cortos que fijan los bancos centrales influyen en los tipos largos, por ejemplo, los tipos largos de la deuda pública, y los tipos largos y los tipos cortos de la deuda influyen en los tipos hipotecarios, influyen en el tipo al que se pueden financiar las empresas, y luego, que como decíamos al principio, también es importante para la bolsa qué nivel de tipos de interés tenemos. Entonces, lo que hacen los bancos centrales es absolutamente crítico para todas las clases de activos. Los bancos centrales, como decíamos, pues pueden cambiar los tipos, pueden decidir que quieren un tipo de interés más alto o un tipo de interés más bajo. Pero aparte de eso, también quieren influir las expectativas.
de los mercados financieros. Por cierto, si alguien quiere preguntar algo sobre la marcha, no hay ningún problema. O sea que no porque estoy hablando continuamente no se me puede interrumpir. O sea, sentiros libres para preguntar y si no, al final, si os parece, hacemos una sesión de preguntas y contestaciones también, ¿no? Pero estáis muy bienvenidos a decir algo, a preguntar sobre la marcha si hay algo que no ha quedado claro o lo que sea. ¿Cómo influyen los bancos centrales en las expectativas? Pues lo hacen con todo tipo de comunicaciones, ¿no? Utilizan declaraciones oficiales, o sea, que publican después de sus reuniones las minutas, hacen ruedas de prensa, intervienen en jornadas, hablan con la prensa, etcétera, etcétera. Y a veces estas intervenciones, una simple declaración de un banquero central puede ser incluso más importante que un cambio de los tipos de interés. Como es gratuito para los bancos centrales hablar, pues lo hacen bastante, ¿no? Aquí tenéis una ilustración de cómo van los tipos de interés, cómo van en conjunto. Por un lado tenemos el tipo oficial de la Reserva Federal, que es la línea aquí abajo, la línea más estilizada un poco, y luego los tipos de los bonos a 2 años y los tipos de los bonos a 10 años. El tipo a 2 años es casi un esclavo del tipo oficial, porque cuando el Banco Central, por ejemplo, sube los tipos, pues el mercado de renta fija normalmente espera que esta subida es para un tiempo. Por lo tanto, el tipo a 2 años sigue normalmente fielmente lo que hace el tipo oficial. El tipo a 10 años tiene una reacción más indirecta a los cambios, pero como se puede ver, van claramente en el mismo sentido, ¿no? Pasa un tiempo. Vamos a ver, entonces. Últimamente, en los años recientes, y empezado con Estados Unidos, hemos tenido lo que se ha llamado una relajación cuantitativa. Eso básicamente consiste en que el Banco Central compra directamente activos al sector privado. Se empezó comprando bonos del Estado y deuda hipotecaria, normalmente de una forma estructurada, es decir, los mortgage pacts, ¿no? En Estados Unidos, que son instrumentos que tienen como subyacente hipotecas. El Banco Central ha comprado estos activos para ayudar al mercado. El banco compra el bono, el precio del bono sube y el tipo de interés del bono baja. Y por lo tanto, la financiación en adelante va a ser más barata. Eso es un poco el intento de los bancos centrales. Eso ha tenido un impacto sobre los tipos de interés muy importante, los ha reducido básicamente y también ha ayudado enormemente a las bolsas. Hay gente que cree que prácticamente la totalidad del alza que hemos visto en los últimos años se debe a esta relajación cuantitativa. Aquí tenéis un poco los tipos oficiales y claro, esto de la relajación cuantitativa empieza a ser relevante cuando has bajado los tipos a 0 y ya no se pueden bajar más. Entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central? Pues puede seguir haciendo cosas, pero no es a través de tipos. Entonces, es más directo, es a través de una compra directa en el mercado de activos. Los banqueros centrales no piensan lo mismo. Hay discrepancia entre ellos, y esto es una ilustración de la situación en Estados Unidos. Los americanos les gusta distinguir entre los que son de la escuela dura, los que son más proclives a luchar contra una inflación, que están más dispensos a subir los tipos, son los llamados halcones, ¿no? La gente dura, y luego los más moderados, que están más obsesionados con el empleo, con el ciclo económico, son las palomas. Y aquí tenéis un poco la distribución de esta gente. Y aquí han hecho una encuesta preguntándoles en qué nivel estará el tipo oficial de la Fed a finales del año.
como podéis ver, más o menos los duros están al alza, tienen la previsión más alta de los tipos de interés, y mientras que los blandos están abajo. ¿Quién rige, quién manda en la Reserva Federal de momento? Pues claramente los blandos. Las palomas están al mando, y la propia presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, una mujer, pues es de la escuela blanda. Pero no obstante, hablan todos. De vez en cuando, alrededor de prensa, alguien de ellos va a hablar, y no es irrelevante si es un señor Dudley, por ejemplo, que es el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, que es de la escuela blanda claramente, o es un señor Fisher, que es un halcón, porque pueden dar sustos al mercado a veces, y el señor Fisher a lo mejor dice, ya no queda mucho para subir los tipos, y luego pasa una semana y otro miembro del comité ejecutivo de la Reserva Federal dice lo contrario, pero mientras tanto el mercado ha estado bastante nervioso por esta declaración. Por lo tanto, el calendario de charlas de los banqueros centrales, pues puede ser relevante saber quién habla y cuánto, porque claramente pueden mover los mercados con sus declaraciones. ¿Cómo se relaciona la observación de los datos, el seguimiento de los datos y el análisis técnico? Porque claro, como traders claramente nos interesa usar el análisis técnico, incluyendo los charts. Pues la relación no es un conflicto, no es que alguna escuela dice es mejor mirar los datos y otra escuela dice mejor usar el análisis técnico. Se complementan clarísimamente. Pero lo que sí es importante entender cuando hablamos de los datos es que los mercados funcionan con escenarios. Hay una forma de pensar sobre la situación actual que está en la mente del mercado. Y es lo que crea un vínculo entre el nivel de fondo, el nivel estratégico y el nivel muy, muy táctico. Un buen trader sabe cómo encaja un nuevo dato en este escenario. Porque lo que le interesa en realidad es qué quiere decir en el panorama general. Es simplemente una información adicional, y entonces la pregunta clave es, con este nuevo dato que se ha publicado hoy, ¿se refuerza mi percepción del escenario? El escenario al que yo me he suscrito, el escenario que yo percibo que es la situación, ¿se refuerza? ¿Puedo reforzar mi convicción de que esto es el escenario? ¿O es que empieza a debilitarse? Un buen ejemplo de esto es que el último dato de la inflación de Estados Unidos, que acaba de publicarse, era de 2,1% interanual. Claro, llevamos mucho tiempo diciendo, sí, hay una recuperación de la economía en Estados Unidos, pero no se está creando inflación. Y como no se está creando inflación, van a tardar mucho en subir los tipos porque quieren estar muy seguros de que la economía tenga tracción, o que tenga un momento muy bueno, y no van a tener ninguna prisa con subir los tipos. Y esto estaba un poco pasado con una situación en la que la inflación se mantiene por debajo de 2%. Si la inflación empieza a subir, pues ya se debilita este escenario. Claro, lo que hemos tenido es un solo dato y eso no es suficiente para cambiar la percepción, pero hace empezar a preguntar, a cuestionar un poco la situación en la mente de los traders, un dato así. Por eso puede ser de bastante importancia. Es decir, lo que quiero decir con esto es que un buen trader entiende que el escenario es un poco la historia general, ¿no? Y el dato es un acontecimiento en la historia o en el cuento, ¿no? Es decir, ¿de qué es la película? Pues la película es de la guerra contra no sé qué, vale. ¿Cuál es el acontecimiento? Pues la batalla tal. Hay una relación entre las dos cosas también en los mercados, entre el nivel estratégico y el nivel táctico. Y si no entendemos el nivel estratégico, es más difícil entender la información nueva que da cada dato, porque en realidad es una pequeña contribución al escenario. Vamos a ver.
Entonces, como ejemplo de esto, ¿cuál sería el escenario actual? Pues he intentado hacer un poco una descripción con algunas de las pautas generales. Yo creo que esto no es necesariamente mi opinión, aunque coincido con bastante, pero es lo que está en la cabeza del mercado. Si el mercado fuera una sola persona, pues eso sería su forma de pensar, o si quieres, es la forma de pensar media de muchos de los que actúan en los mercados, sean traders o sean inversores un poco más a plazo, ¿no? Estados Unidos, pues estamos con una recuperación. Los datos que hemos tenido al principio del año han sido decepcionantes, pero todo el mundo dice, vale, pero fue el primer trimestre, había un efecto del tiempo negativo porque hizo mucho frío en Estados Unidos, el invierno ha sido particularmente duro y esto ha moderado el crecimiento, pero en el segundo trimestre va a tomar, va a tomar fuerza otra vez y podríamos alcanzar un crecimiento de 2,5-3% hacia finales del año. Es decir, es una relativamente buena recuperación. La inflación sigue moderada, sin tendencia. Bueno, salvo por el dato que yo acabo de mencionar, ¿no? Que sí, a ver si esto sigue intacto. Pero la idea general es, sí, vale, pero no vamos a tener un problema con la inflación. La zona euro, pues, hay una recuperación, pero es muy, muy moderada y todavía muy frágil. Y tenemos miedo a lo contrario de la inflación en Europa. Tenemos miedo a la deflación, incluyendo el Banco Central Europeo, ¿no? Que tiene claramente una preocupación por esto. Entonces, en este caso, la inflación asume un peso en el escenario más alto de lo normal. Porque si sale un dato de inflación muy, muy bajo, esto va a crear expectativas en los mercados a que el Banco Central podría reaccionar, relajando todavía más su política, como vimos en su última decisión. Pero podría hacer incluso algo del estilo de lo que hizo la Reserva Federal con la relajación cuantitativa. Finalmente, pues, en el mundo emergente, pues ya las cosas no van tan fantásticamente como iban hace un año o hace 2 años. Hay cierta ralentización y ha habido unos problemas de equilibrios y mucha gente dice que si hay un solo riesgo, si tendría que hablar de un solo riesgo, sería claramente China. Hay miedo de que lo que parece una burbuja inmobiliaria y una burbuja de crédito, pues pudiera pincharse. Si esto pasa, pues puede cambiar el escenario. Es decir, eso está un poco en la lista de cosas, esta es en la lista de cosas a vigilar. Si esto es lo económico, ¿cuál es el escenario de los bancos centrales? Bueno, empezando con la Reserva Federal, pues es verdad que está eliminando lentamente su programa de ralentización cuantitativa. Es decir, compra todavía activos cada mes, pero compra un poquito menos. Y si uno extrapola lo que está haciendo, pues hacia finales de 2014, probablemente habrá terminado de comprar activos. Eso no es lo mismo que subir los tipos, pero eso podría ocurrir en 2015 y continuar en 2016. El mercado está un poco con esta idea en la cabeza. Ya veremos si, por ejemplo, lo que yo decía antes de la inflación, si la inflación llega a ser más fuerte, pues podrían subir tipos antes. Pero también puede ser que haya un retroceso en la economía y se desplaza. Pero todo esto queda por verse y hay que vigilar constantemente la situación. Como decía antes, pues para el Banco Central Europeo, pues la principal preocupación sería la deflación. Y si esto ocurriese, es decir, si la inflación sigue bajando, últimamente ha estado muy por debajo de un 1%, si empieza a rozar casi el 0, aquí en España, como sabéis, quizás hemos tenido una lectura negativa de la inflación en un solo mes, me parece que era abril, podría pasar en el conjunto de la zona euro. Si esto pasase, pues el Banco Central Europeo podría introducir algo parecido a la relajación cuantitativa que han hecho los americanos. ¿Qué impacto tendría esto? Pues muy claro. Sería
un apoyo para la bolsa, sería un apoyo para los bonos y probablemente debilitaría el euro. Estas tres cosas podemos decir con cierta certeza, ¿no? Y finalmente los bancos centrales del mundo emergente pues no están en una posición tan cómoda como antes porque se ha generado más inflación, han tenido cierta debilidad de sus divisas y no tienen tanto margen para bajar los tipos si quieren hacerlo. Es decir, están un poco más encerrados en la situación actual. Si yo conjunto todo esto, ¿qué dice de los mercados? Pues otra vez estamos hablando de escenario, ¿no? No es el corto plazo, es el escenario. Es decir, si no sé otra cosa, me apoyo en el escenario. Y el escenario para la renta variable, pues sería algo así como decir, pues si yo tengo una recuperación de la economía, que es bueno para los beneficios de las empresas, y los bancos centrales no suben los tipos, pues es bastante favorable la situación, ¿no? Es un momento dulce porque tengo un poco lo mejor de los dos mundos, tipos bajos por un lado, pero también recuperación y avance de los beneficios de las empresas. Pero también es verdad, y eso es claramente favorable para la renta variable en todos los ámbitos, la renta variable americana y la renta variable europea. Hay una pequeña preocupación sobre lo que puede hacer la Reserva Federal, porque es verdad que si la recuperación económica llega a ser muy fuerte, e incluso nos sorprende con su fortaleza, pues a lo mejor tendrán que subir los tipos más rápidamente. Por lo tanto, vamos a tener una especie de conflicto entre dos cosas. Una cosa buena, que es la recuperación económica y los crecimiento de los beneficios, pero una situación más negativa en cuanto a tipos. Tipos más altos, pues hacen la vida más difícil para la renta variable. Por tanto, esto, si ocurriese, pues podría frenar algo el avance de la bolsa. Pero todavía no ha ocurrido. Es decir, eso está en la lista de preocupaciones. El mercado siempre se preocupa de algo, no solamente puede alegrarse la situación, siempre hay algo de un gusanillo ahí de preocupación, ¿no? Y luego, como decía antes, pues la situación de China pues es objeto de cierta preocupación también. ¿Qué pasa con los bonos? Pues los bonos están a un nivel de tipos de interés, de rentabilidad, que francamente ya no interesan, ¿no? Es que no tienen ningún potencial al alza, salvo que hay un fuerte retroceso de las economías. Y por tanto, si la economía sigue marchando con relativa alegría, pues probablemente no debemos esperar mucho avance de la renta fija. No obstante, llegar a la otra conclusión de que son una venta como un piano, pues no es necesariamente verdad, porque los bancos centrales no quieren que las rentabilidades de los bonos a largo plazo suban demasiado, ¿no? Por tanto, probablemente vamos a estar en una situación relativamente neutra bastante tiempo. Las commodities, es decir, la materia prima y la energía, pues sufren algo la ralentización de China. La sufren porque China es un comprador muy importante de todo lo que es energía, metales industriales y demás. Pero es verdad que con las tensiones que hay en Europa, por la consecuencia de la invasión de los rusos en Ucrania y la tensión que hay en todo eso de Crimea y todo eso, pues presiona un poco al alza a los precios de los commodities. Por lo tanto, la conclusión no es negativa necesariamente. Y finalmente, con las divisas, pues si es verdad que la regulación en Estados Unidos es más acusada, es más clara, es más nítida que la regulación que tenemos en la zona euro, lo lógico sería que el dólar pueda superar el euro, que se fortalezca contra el euro, e incluso que se fortalezca contra un gran conjunto de divisas que no están en la misma situación. Por ejemplo, Japón, pues, ha tenido una cierta regulación, han hecho lo mismo que los americanos, han hecho una relajación cualitativa, pero es verdad también que la economía no se ha regulado con una
una convicción tan clara como la que hemos tenido de Estados Unidos. Y, por ejemplo, el dólar contra muchos de las divisas emergentes, pues también se ha visto bastante fuerte, porque muchos de esos países han estado en una situación de debilitamiento de sus economías últimamente. Si esto es lo que yo veo como escenario, es decir, yo creo un poco en estas pautas, pues como buen trader, lo que es mi trabajo es constantemente actualizar el escenario. Por lo tanto, ¿qué debo mirar? ¿Qué noticias me interesan? Pues claramente la situación cíclica en Estados Unidos, y especial énfasis en el empleo, quizás los salarios, porque si los salarios empiezan a subir, pues también puede añadir a la inflación. Y luego, como cosa muy clara, que es, la verdad es que esto es relevante en cualquier escenario, las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal. En la zona euro, pues también me interesa la situación cíclica y la puedo conseguir, la puedo mirar con datos parecidos a los que hemos dicho. Tenemos también encuestas de sentimiento. Decíamos que en el caso de Estados Unidos, el llamado ISM manufacturero es un movedor del mercado muy potente, pues lo es también el PMI en el caso de la zona euro, es decir, la encuesta o el índice de los gerentes de compra, los purchasing managers. Y pasa lo mismo, si el informe está por encima de 50 hay expansión y pues, si está por debajo hay contracción. Eso nos interesa claramente en el caso de Europa, pero también es cierto que el tema de la inflación, como tenemos una situación especial en cuanto a la inflación, pues hay un enfoque más acusado en la inflación. A ver si baja tanto que esto empieza a ser un problema que estamos rozando la deflación. Si esto pase, pues puede crear expectativas de que vamos a tener una reacción casi dramática del Banco Central Europeo. Y vinculado con esto, pues ¿qué dicen los que están al poder? Que los que están en Frankfurt y dirigiendo el Banco Central Europeo. ¿Qué dice el propio presidente, señor Draghi? ¿Y qué dicen los miembros del comité ejecutivo? Y luego, como cosa un poco de curiosidad, en el caso de Europa, pues el antiguo Bundesbank, el Banco Central de Alemania, pues es muy importante. Sigue siendo muy, muy importante porque los alemanes siguen pintando mucho en el escenario de qué va a hacer el Banco Central Europeo. La verdad es que hasta la fecha los alemanes han estado un poco en contra de medidas como la relajación cuantitativa, porque tienen una fobia un poco a la inflación de los viejos tiempos, y últimamente, sin embargo, se han suavizado, han relajado el mensaje. Si el propio Bundesbank, que normalmente se opone a cualquier medida extraordinaria, pues si el propio Bundesbank empieza a dar un tono un poco más conciliatorio, pues es muy importante, porque claro, entonces abre la puerta para que el PCE pueda hacer cosas también fuertes, ¿no? Para ayudar a la economía. Y finalmente, pues los datos de China son muy importantes. China, como decíamos antes, es la segunda economía del mundo hoy en día. Son 1.300 millones de personas, como sabéis. Y claro, son 1.300 millones de personas mucho más ricas de lo que eran antes. Entonces, queremos saber lo que pasa con el ciclo, los indicadores que hay sobre esto, pero también queremos saber lo que piensan las autoridades en China. Porque, como vimos en la última recesión en Occidente, la recesión que empezó en 2008, pues los chinos contrarrestaron esta recesión con programas de estímulo muy importantes para evitar que China bajase en la misma recesión. ¿Qué van a hacer esta vez? Si la economía se debilita, podemos esperar que introduzcan programas igualmente agresivos para contrarrestar la debilidad de la economía, o van a dejar que pase sin intervenir. Es decir, las declaraciones, en este caso de las
de los representantes políticos del país, pues son francamente importantes. Y finalmente, en China se habla mucho de la banca, y la banca, un poco la banca paralela, es decir, hay una parte del sistema financiero que no son bancos, pero que sí han concedido muchísimo crédito y que donde la exposición al crédito es importante, es decir, hay empresas financieras que en el caso de China pues tienen bastante riesgo porque han prestado excesivamente, sobre todo al sector inmobiliario. Es una cosa que no nos no es una cosa muy extraña para nosotros aquí en España, porque ha pasado lo mismo en España. En el caso de China, sin embargo, es más opaco, porque los datos sobre esto son relativamente escasos y hay informes contradictorios y quizás tampoco las autoridades del país quieran que se sepa todo. Pero salen cosas aún así, porque también hay gente occidental en China y cuentan cosas, ¿no? Toda la información que hay acerca de esto de China es absolutamente crítica, porque si empieza a estallarse la burbuja, pues puede tener consecuencias y puede frenar el periodo alcista de la bolsa, ¿no? Es un poco lo que yo diría que es el escenario y es lo que yo, como consecuencia del escenario, quiero saber. Y si sé lo que quiero saber, también sé qué datos me interesan seguir, ¿no? Por eso termino y me gustaría abrir el foro para cualquier pregunta, comentario que tengáis.